Bueno, sí es verdad, el Reus está claro que es de superior categoría y nos ha generado algunos problemas, pero la verdad es que el gol viene de un córner que yo creo que no lo es, pero bueno, ellos han resaltado en esa acción. Después ha habido algunos acercamientos y nosotros hemos tenido una ocasión muy clara para conseguir el empate antes del 2-0. Con el 2-0 también lo hemos intentado, hemos llegado a portería contraria que ponen dificultades, lógicamente, porque teníamos que arriesgar mucho, pero bueno, estoy contento porque bueno, hemos sabido controlar en la primera parte bastante bien al Reus y no sé qué hubiera pasado si el partido hubiera seguido con el 0-0, ¿no? Ya hubiéramos visto, o si hubiéramos acertado en esa acción de Yenis, que se ha ido solo hacia la portería contraria y bueno, él se ha dormido un poco i el defensa està raro. Más coses. Amb aquest de gespa també es fa complicat, no? Amb el que ha plogut durant tot el dia a Reus, poder desenvolupar un mínim joc de futbol, ¿no? Sí, pero bueno, hay otros aspectos también. No siempre se juega en superficies en perfectas condiciones. Yo creo que el campo hubiera estado peor si no hubiera llovido, posiblemente, porque está irregular ya de por sí, entonces seco, posiblemente hubiera corrido menos el balón. Sí, es verdad que había alguna zona donde había charcos, ¿no? Pero donde no había, yo creo que el balón, dentro de lo que cabe, corría bien. Bueno, son circunstancias del fútbol, del juego y de tener campos de césped natural, que ahora se lleva bastante poco. Las personas del equipo de Vasco afrontar esta nueva tercera división a intentarlo jugar el playoff, ¿no? Esa es la misión de tu equipo. La misión es ganar al Gabá el próximo domingo. Lo que hicimos el año pasado fue muy bonito, quedamos campeones y es fenomenal, pero ahora a mí pensar mucho más allá del partido de hoy. Yo estoy triste por quedar eliminado, pero al mismo tiempo satisfecho por el esfuerzo de los jugadores. Veníamos de un partido contra el Figueras en el que no estuvimos muy finos y hoy el equipo ha dado la cara y ha estado a un buen nivel. Entonces en ese sentido estoy contento y luego por otro aspecto que no ha habido lesiones, ni por una parte ni por otra, entonces también es positivo. Venga.